más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Estás conectada al episodio número 3 de mi podcast Esto se va a la mierda, el podcast dedicado a hablar sobre lo que se nos viene encima en nuestro planeta Tierra. Aquí te hablo de decrecentismo, de cambio climático, todo desde una perspectiva muy profana de alguien que, en tanto que ser humano como yo, está cagada de miedo. El otro día hablé con una amiga sobre este proyecto y me recomendó un libro. Se ve que es todo un clásico para los practicantes de la permacultura y de los defensores de la agricultura ecológica. Se llama La revolución de una brizna de paja, del escritor japonés Masanobu Fukuoka. Yo no había oído hablar de este libro antes y había dejado correr el tema hasta que apenas 2 o 3 días después, que yo iba paseando por una librería que tengo aquí muy cerquita de casa, en Tarrasa, que si por cierto eres de la zona te recomiendo que te des una vuelta, se llama Librería Sinusia en el Ateneu Candela. Pues bien, esta librería es toda una delicia y la verdad es que no te la recomendaría si tienes el billetero vacío porque va a ser toda una tortura resistirte a no comprar nada ahí. Pues eso, que estaba en esta librería y este mismo libro que me había recomendado mi amiga hacía 2 o 3 días me saltó casi a la cara. Estaba allí en la estantería, súper visible, esperándome y llamándome. Y bueno, claro, tuve que sucumbir a la tentación y comprarlo. Este libro, La revolución de una brizna de paja, se publicó por primera vez en 1975 y narra el trabajo de este señor, de Masanobu Fukuoka, que era un agricultor y biólogo ya fallecido en 2008, el cual había desarrollado su propio método de agricultura tradicional, por el cual es capaz de invertir pues toda esta tendencia degenerativa de la agricultura moderna que está generando sobre nuestros suelos. Fukuoka demuestra que no hacen falta ni máquinas, ni fertilizantes, ni arrancar las malas hierbas, ni labrar el suelo y tampoco tampoco herbicidas ni pesticidas. Y no solamente eso, sino que su cosecha es muchísimo más rentable que la que pudiera obtener siguiendo los modernos preceptos de la agricultura, que implican pues labrar las tierras, usar abonos, pesticidas, podar los árboles, modificando así su crecimiento natural. En fin, que se presenta su método como toda una mofa a las investigaciones y a las prácticas científicas y a toda la experiencia acumulada por la ingeniería agrónoma de los últimos tiempos. Y eso que él mismo, Fukuoka, era científico y biólogo, que ya te lo he indicado antes. Y precisamente, además de que todos los conocimientos técnicos que explica en el libro, también habla de algo que me había llamado mucho la atención y que creí que valía la pena compartir contigo aquí. Y se trata de la manera en la que Fukuoka se da cuenta de que tenía que hacer pues, un cambio en su forma de pensar. Un replanteamiento de su forma de estar en el mundo y de dirigirse a la naturaleza. Él no trabajaba demasiado duro en sus tierras. De hecho, el trabajo físico es muchísimo menor que el que tendríamos que invertir si estuviésemos tratando nuestras tierras pues, con la agricultura, según los preceptos de la agricultura moderna. Y sin embargo, sus tierras cada vez le regalaban mejores cosechas. Increíble, ¿no? Todo lo que aprendió y puso en práctica lo hizo desde el convencimiento de que la agricultura se practicaba cooperando con la naturaleza en lugar de tratar de mejorarla con su conquista. Y esta inspiración o revelación le llegó un día en el que, paseando, se encontró por accidente con un campo que no había sido cultivado en muchos años, un campo de arroz. Allí encontró pues, plantas de arroz súper vigorosas que se abrían paso entre un montón de otras plantas que estaban completamente enmarañadas. A pesar de que hace muchos años que el señor Fukuoka pues, inventó, ideó este método y han sido muchas las personas que han pasado por su aldea para aprender de primera mano toda su sabiduría y el modo de hacer, pues las técnicas de Fukuoka están muy lejos de evolucionar y bueno, como muchos otros peligros que nos acechan, pues
a mí personalmente me cuesta mucho entender por qué. O sea, ¿por qué si ya existe un reconocimiento de los efectos negativos que tiene la agricultura moderna y química pues sobre nuestros ecosistemas y por supuesto también sobre nuestra salud, el método Fukuoka no acaba de prosperar y no se extiende a nivel mundial como tendría que ser, como un referente de métodos de cultivo? Frente a esto solo se me ocurre pensar que una vez más seguramente priman los intereses económicos de las grandes compañías químicas. Y ahora, antes de perderme otra vez, vuelvo una vez más a la inspiración de Fukuoka. Y te lo voy a decir casi en palabras del mismo. Quiero explicarte por qué, si las cosas se estaban haciendo así desde hacía tanto tiempo, por qué si la tierra se tenía que airear y labrar, por qué si los árboles frutales se tenían que podar, por qué si se tenían que arrancar las malas hierbas y dejar los campos libres de insectos. En nuestra mentalidad, digámoslo de alguna manera, que está preparada y programada para la evolución, solo se nos puede ocurrir pensar que si las cosas son así es porque muchos antes han probado la mejor forma de hacerlo. Además, el respaldo de la ciencia y de la ingeniería agrónoma es el certificado que nuestra estructura de pensamiento pues tiene para legitimar que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible y con las herramientas y conocimientos con los que contamos hasta ahora. Pues, ¿por qué? ¿Por qué llegó Fukuoka a tomar la decisión de querer hacer las cosas de forma distinta? Precisamente fue una ruptura con esa creencia limitante la que le llevó a salir pues, de este frasco en el que casi todas y todos nos encontramos. Él lo define como un destello, un shock, una especie de intuición que cambió su vida para siempre. La certeza y el convencimiento de que la humanidad no sabe nada en absoluto, de que no hay valores intrínsecos en nada y de que cada acción es un esfuerzo fútil, sin sentido. Solemos pensar en general que no hay nada más maravilloso y sublime que la inteligencia humana y que las creaciones y todos los conocimientos que nos han legado nuestros antepasados y que conforman nuestra cultura y nuestra historia, pues creemos que son maravillosos. Él pensaba que todos los convencimientos en los que se había apoyado durante toda su vida, incluso su propia noción de existencia, y aquí entramos ya en temas muy metafísicos, pues que eran puras fabricaciones vacías. Sentía que no comprendía nada. En fin, dejó de comprender. Decirse a sí mismo que en este mundo pues no hay nada en absoluto. Y reconocer la insuficiencia del conocimiento intelectual. Esto fue toda su liberación. Él sintió que se estaba quitando un peso de encima al cambiar esta forma de pensar. En definitiva, barrió con todo su conocimiento previo. Bueno, me parece un poco duro, ¿no? Pero es que así fue la revelación que le llevó a seguir pues, una vida mucho más centrada en la naturaleza y en el mero trabajo de observación. La agricultura química utiliza los productos de la inteligencia humana y por ello pues, es considerada como superior. Eso fue lo que le dio el impulso para enfrentar la agricultura natural a la agricultura moderna. En definitiva, su práctica no se centra en el abandono de sus cultivos, sino en la observación y en una mínima intervención desde el respeto y desde la observación, siempre la observación. Esto es lo que él considera la agricultura natural. Su forma de salir de ese bucle de nociones y creencias aprendidas del que te estaba hablando es preguntarse, poco a poco fue avanzando en este camino. ¿Qué tal si no lo hiciese? ¿Qué tal si no hiciese aquello? ¿Qué tal si no hiciese eso? Al que normalmente estamos acostumbrados. En lugar de una forma de pensar y de actuar mucho más intervencionista, pues que es la que se suele utilizar para desarrollar un método, por la que nos solemos preguntar, ¿qué tal si probamos a hacer esto? ¿Qué tal si probamos a hacer lo otro? ¿No? Pues él hizo todo lo contrario. ¿Qué tal si no hiciese eso? En realidad, él tenía el convencimiento de que estas técnicas mejoradas por la especie humana, sobre todo referidas al tema de la agricultura, pues parecen ser siempre necesarias. ¿Y por qué? Pues porque
viene determinado porque el equilibrio natural de la Tierra ha sido tan alterado por estas mismas técnicas que la misma Tierra se ha vuelto totalmente dependiente de ellas. Ir poco a poco soltando lo aprendido, soltando lo que se suponía que tenía que hacer, ha sido lo que ha hecho que Fukuoka dejara de inundar sus campos de arroz, de sembrar arroz en primavera, como solía hacerse, y hacerlo en otoño, cuando había caído ya de forma natural en el suelo el arroz, dejar de labrar la tierra para quitar las malas hierbas y en su lugar utilizar una cubierta vegetal a base de trébol blanco y un acolchado con un manto de paja, de trigo y de centeno. De ahí viene el título de este libro, ¿no? La revolución de una brizna de paja. Fukuoka, además de hablarnos de este método agrícola, también nos habla de algunos otros aspectos importantes, como la alimentación, de la que aquí no vamos a hablar, de la paz y sobre todo de la necedad humana. El libro es en general una llamada a la reflexión sobre los límites del método científico y hacia dónde nos está conduciendo. Según él, los investigadores deberían convertirse en filósofos mucho antes de comenzar su carrera científica. Deberían considerar cuál es la meta humana. Los médicos, por ejemplo, deberían determinar primero qué es lo que los humanos necesitamos para vivir, antes de centrarse en curarnos. Los investigadores, según Fukuoka, viven completamente desorientados y ajenos a la naturaleza en su conjunto. Cada investigador observa solamente una pequeña parte del conjunto de factores naturales, dividiendo la naturaleza en pequeños cachitos, en pequeñas partes, y realizando sobre cada una de ellas sus tipos de experimentos que no se ajustan a las leyes naturales. Para acabar, reconozco que este libro me ha sorprendido por su sencillez en cada una de las explicaciones, por esa invitación conmovedora, ¿no?, a regresar a ese instinto primigenio y humilde del ser humano. Y lo hace en forma de bofetada de sentido común. Este me parece a mí que es el sello de Fukuoka, el sentido común, que está tan olvidado en nuestros días. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 3, que espero que te haya servido de inspiración y, por lo menos de ganas quizás de leerte este libro, que te voy a dejar en las notas del podcast. Y como siempre, te animo a que te suscribas al podcast. No importa si me has encontrado en YouTube, en iBooks o en Spotify, puedes suscribirte desde las diferentes plataformas. Además, si te apetece, tengo una cuenta también en Instagram, que es Cosmética de Trincheras, que te voy a dejar también en las notas del podcast. Donde soy bastante activa y comparto consejos sobre cosmética natural y últimamente sobre limpiadores naturales caseros, sin tóxicos. También puedes pasarte por la que es mi casa virtual, que es www.cosmeticadetrincheras.com, y podrás suscribirte a mi newsletter y recibir de forma completamente gratuita las entregas de mi proyecto Limpio Bonito. Si no lo conoces, decirte que voy enviando de forma periódica ciertas entregas a todas las suscriptoras y suscriptores, son entregas que están bastante curradas a mi parecer, sé que está mal que lo diga yo, en las que os enseño a preparar limpiadores caseros para vuestra casa. Todos ellos sin ingredientes tóxicos, ni irritantes ni para ti, ni para tu familia y, por supuesto, ni para nuestro planeta. Nos escuchamos en un par de semanas. Hasta entonces, salud y potingues.